A simple vista parece un paisaje detenido en el tiempo. Calles blancas por la sal, casas destruidas y árboles convertidos en esculturas. Pero aquí hubo un pueblo lleno de vida. Durante décadas fue un destino turístico muy visitado al suroeste de Buenos Aires. Sus aguas saladas, tan densas que muchos las comparaban con las del Mar Muerto, atraían a miles de personas cada verano. Había hoteles, trenes que llegaban con turistas y una pequeña comunidad que vivía de ese movimiento constante. Hasta que hace 40 años el agua avanzó y el pueblo tuvo que ser evacuado. Nadie murió, pero lo perdieron todo. Durante años el lugar quedó sumergido 7 metros bajo el agua. Con el tiempo el lago retrocedió y dejó al descubierto lo que hoy parece una ciudad fantasma. Nos vamos hasta Argentina para conocer la historia de Villa Epecuén. Febrero de 1922 lotearon todos esos terrenos y ahí se dio como fecha de fundación al pueblo de Mar de Epecuén o Sociedad Minas Epecuén. Que éramos 1.500 personas más o menos, éramos muy poquitos, porque Epecuén tenía nosotros, los habitantes que estábamos todo el año, y después en verano llegaba todos los hoteleros y los comerciantes que vivían en Buenos Aires, pero que tenían su comercio, su hotel en Epecuén y lo explotaban en el verano nada más. Nosotros quedábamos las 1.500 personas todo el año. Nosotros fuimos los más afectados con la inundación porque tuvimos que salir con todos los muebles, con todo, sin plata, sin casa, sin trabajo. Yo lo viví y se los puedo contar. En 1985, el lago se tragó a todo el pueblo turístico de Epecuén en Argentina. No quedó otro camino que evacuar y dejarlo todo atrás. 20 años después, el agua empezó a retirarse, devolviendo ruinas de lo que alguna vez fue esta ciudad. Desde entonces han ido llegando otra vez los turistas, claro, ya no para veranear junto al lago, sino para pasar por un sitio único, un verdadero mausoleo de sal que ofrece paisajes al mismo tiempo despampanantes y desoladores. Epecuén era un pueblo turístico y por eso el mejor lugar para iniciar nuestro recorrido es justamente a donde llegaban los turistas, la estación del tren. Este lugar es ahora donde se guardan los objetos que se han ido encontrando al retirarse las aguas. Aquí hay platos oxidados, tocadiscos, recuerdos cubiertos de sal, todo junto a fotos de veraneo del pasado, cuando los turistas venían atraídos por las propiedades minerales del lago a hacerse embadurnar por embarradores, un oficio peculiar pero típico de la localidad. El pueblo fue fundado en 1921 y en las primeras décadas se contaban no más de 300 edificaciones, hoteles, pensiones y comercios. Todo giraba alrededor de los turistas. O sea, se trabajaba a full los 3 meses de verano. Fin de marzo se cerraba todo, se iban los que eran de Buenos Aires, que era la gran mayoría de los comerciantes, hoteleros, quedábamos nosotros, los habitantes estables. Yo hice la primaria en esa escuela que está ahí enfrente. Cuando los visitantes se multiplicaron y se hablaba de bonanza, el lago empezó a secarse. La respuesta, traer agua de otras lagunas cercanas. El problema parecía resuelto, pero en los 70, cuando llegaban ya cerca de 25.000 turistas en verano, el lago empezó a recuperar su caudal natural y al mismo tiempo seguía recibiendo el agua de las lagunas aledañas. Fue entonces cuando el gobierno de la dictadura militar construyó un terraplén para contener el agua. Pero llegó un momento en que la presión fue tan grande que el agua superó las defensas y se abrió paso hacia el pueblo.
cantidad de agua fue incontenible y en cuestión de días, Epecuén desapareció bajo el agua. Pasaron los años, las décadas, y desde el 2004 el agua se fue retirando, poco a poco. Ya en 2010 quedaban pocas manzanas inundadas, y algunos de los antiguos habitantes volvieron. Pero esto ya no era Epecuén, y a su llegada se encontraron con otra cosa: ruinas de edificios, carros oxidados, árboles muertos, un manto de sal que aquieta todo el paisaje. Todo esto terminó por llamar nuevamente a los turistas, y quienes fueron habitantes ahora son guías turísticos de su pasado, de lo que fue el pueblo y de lo que pasó. Ese es el caso de Norma, quien tenía 23 años el día que el agua se salió de control. Defensa Civil y los bomberos directamente evacúen, dijeron, y bueno, a sacar. No es que alguien vino con una masa y lo tiró. Solito se fue cayendo y ahí va quedando, escombros. Y nadie lo lleva porque está todo impregnado de sal. Recorrer lo que alguna vez fue el escenario de la propia vida, convertido en un paisaje desolador, es una experiencia que quienes vivieron en Epecuén pueden contar en primera persona. Qué sé yo, al principio era muy chocante. O sea, sentía mucha angustia por ahí. Pero ya con los años, al hacer el trabajo de guía de turismo y todos los días explicar la historia, es como que hice mi catarsis. Yo misma fui haciendo todo el proceso, ¿no es cierto? Y ahora no me produce tristeza, simplemente digo, fue parte de la historia de mi vida. Porque para nosotros, la gente de Epecuén, el hecho de que se haya inundado el pueblo fue un antes y un después para cada uno de nosotros. Porque nuestras vidas cambió totalmente. Sin querer, nos fuimos a vivir a otro lado y a empezar otra cosa diferente. Cuando teníamos proyectado ya nuestro futuro, aquí. Pero bueno, son las cosas de la vida. En la inundación nadie murió, pero hasta hoy visitar este pueblo es como caminar por un mausoleo, uno de sal, en el que pese a todo aún cabe la esperanza. Cada uno tiene que elaborar su historia y su duelo, y yo siempre digo que uno tiene que mirar para adelante, no podés quedarte en el tiempo ni vivir de recuerdos, porque a la larga te hace mal. Entonces dice, bueno, esto lo pasé, lo viví y gracias a Dios que lo pude vivir y se los puedo contar. Los escalofríos que transmite Epecuén y su historia son difíciles de descifrar, porque si bien esta no es nuestra ciudad, bien podría serlo en unos años, cuando los efectos del calentamiento global lleguen con más fuerza hasta nosotros.